Dios. La voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta, aleluya. Esa es la voluntad de Dios. Que todos los que escuchan la palabra de Dios y que toda la gente, que esto es bueno, dice ahí en Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, esto es bueno, porque Dios quiere que todos los hombres, aleluya, reciban sanidad, reciban salvación y vengan al conocimiento de mí, dice el Señor Jesucristo, aleluya. Esa es la voluntad de Dios. Estaba viendo yo, Señor, qué bonita voluntad has puesto en tus hijos, en tus hijas. Ahorita la hermana Polita que estaba orando, todos nos gozamos, aleluya. Sentimos la presencia de Dios. Y esa voluntad, ¿de dónde nace? De ti, Padre. Le digo, esa es la voluntad de Dios. Porque hoy en día, en estos días, a pesar de todo, que la humanidad ha llegado a más de los 7,000 billones de seres humanos, a pesar de eso, muchos ignoran la voluntad de Dios, aleluya. ¿Conoces tú la voluntad de Dios? Tú que estás escuchando el sonido de la fe, ¿conoces tú la voluntad de Dios? En Romanos 12:2 dice, la voluntad de Dios es santa, agradable y perfecta, aleluya. Así que es pura, es agradable, es todo lo contrario a enfermedad, todo lo contrario a amargura, todo lo contrario a violencia, todo lo contrario a inestabilidad. Así que es santa, agradable. Imagínense lo que es agradable. Qué bonito. Sí, ahorita es una noche agradable. Es agradable, ¿no? Aunque hace un poquito de frío, pero está agradable. ¿Sí? Y cuando es muy extremoso, pues como que no agrada, ¿no? O tanto el calor o el frío. Pero la voluntad de Dios así es santa, agradable y perfecta, aleluya. Él siempre su voluntad es férrea, aleluya. Y estaba leyendo en el diccionario qué es voluntad, aleluya. Y leía en el diccionario que la voluntad es la capacidad del ser humano de decidir y de ordenar sus actos, ¿sí? De decidir y ordenar sus actos. La voluntad de Dios también dice, es la que permite y da la facultad al ser humano de decidir, de gobernar sus actos, ¿sí? La voluntad. Cuando el hombre le dio la voluntad al enemigo, cuando el hombre se dio la voluntad, de cuenta que le das el derecho de, imagínate que tienes tú una propiedad, una casa, específicamente un vehículo, como sea, la casa, entonces le das tú los títulos, se los das a un hombre que te va a hacer daño, por ejemplo, a una persona que te va a hacer daño. Entonces tú le estás cediendo la voluntad de tus propiedades, de tu casa. Eso es la voluntad que el diablo le hizo y le quitó creer al hombre y lo hizo que cayera de la gracia de Dios. Eso fue cuando le dijo el enemigo en forma de víbora, según la palabra de Dios, allá en los Génesis dice, con que Dios ha dicho que no puedes comer de todos los árboles, que no comáis de todos los árboles, y como que dudó, ¿sí? Es la facultad. Tú tienes la autoridad, pues tú tienes la voluntad, es la que te permite la facultad de gobernar tu vida, pues, de tener la autoridad. Y él lo tenía y dudó, y dijo, pues Dios dijo que de todos los árboles, nomás de este no, todavía dudando. Y lo igual la esposa Eva, también dudando, pues sí dijo eso, pero no, como que no, ¿verdad? Dios dijo que de todos los árboles, y esto, no, dice, es que si comes, ya lo prendió, le estaba quitando la autoridad que Dios le dio, porque el Señor Jesucristo, cuando hizo al hombre y a la mujer, le dijo, henchid la tierra, aleluya, henchid la tierra, todo lo que hay, cuanto pasa por los senderos de la mar, todo es sojuzgar la tierra y henchirla. Les dio la autoridad, les dio la facultad de gobernar las cosas
por ellos y tomar una conducta, ¿sí?, de Dios, aleluya. Pero cuando el hombre la perdió, Dios ve que el hombre cedió la autoridad, la voluntad, y ya no es dueño, hermanos. No se han fijado que muchos dicen, es que sí, yo sé que estoy mal, sé que es malo la droga, el vicio, la marihuana, cocaína, etcétera, todas esas cosas, vicios, todas esas cosas, dice, o el pecado mismo, y dicen, es que yo sé que estoy mal, y a veces están como remordimiento, pero no se arrepienten total, y vuelven otra vez a caer, como una religión, otra vez vuelven a caer, y ahí están, y se compadecen, y a veces vemos gente que no conoce la voluntad de Dios, aleluya, están por ignorancia, ¿sí? Cuando se pierde la voluntad de Dios del hombre, es por ignorancia, o de plano, por terquedad, aleluya. Sí, de plano el hombre ya conoce la palabra de Dios y está terco, pero la mayoría de las veces es ignorancia, ignoran la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando un hombre leproso llegó con Jesús y le dijo, Señor, si tú quieres, límpiame? Como que ya captaba la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta, y el Señor le dijo, quiero, aleluya, ratificó, confirmó la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta, quiero, y fue limpio, y lo tocó, dice la palabra de Dios. ¿Sí? El hombre religioso, la persona religiosa, siempre está resignándose, no, pues a la voluntad de Dios es que se muera, o la voluntad de Dios es eso, pues que sea la voluntad de Dios, pero pues ¿sabes cuál es la voluntad de Dios? A veces lo decimos por ignorancia, por eso dije al principio, que sea la voluntad de Dios, como que le están pidiendo que lo entierren, ¿no? No, la voluntad siempre es sí, amén de Dios, aleluya. Y hay un pasaje bíblico en el capítulo 7 de Lucas, los que tengan Biblia, y si no, en su casa lo repasan. Dice la palabra de Dios que Jesús en su voluntad quiso ir y llegó a Capernaum, ahí un puerto marítimo. Capernaum quiere decir aldea de Nahum, o aldea de consolación, lugar de consolación. Y ahí en Capernaum Dios ahí hizo muchas apariciones, lo tomó como una ciudad personal, una ciudad donde nos gusta estar, como aquí en Hermosillo. Sí, nos gusta estar aquí en Hermosillo, que salimos fuera a predicar y todo, pero queremos vivir aquí en Hermosillo. Pues Jesús iba muy seguido a Capernaum, porque también ahí era Pedro, el apóstol Pedro. Así que ahí llegó el Señor, y como es ciudad de consolación, pues Dios estaba ahí para consolar. Ahí también en Capernaum, como era un puerto marítimo, donde llegaban muchos diferentes naves comerciales procedentes de Siria, de Sidón, de más allá de Cirene, de muchas partes de ahí del planeta, en aquel entonces de la India, de Egipto, de muchas partes. Era un centro donde llegaban mucha gente, extranjeros, y así que el Señor le gustaba también, la voluntad era que todos los escucharan, que oyeran el mensaje de Dios. Así que a Jesús le gustaba estar en Capernaum. También fue ahí donde estaban los aduanales, los de la aduana ahí, porque era como una aduana. No sé si conocen La Paz, muchos, no sé, pero en La Paz es un puerto aduanal donde tú tienes que entrar en revisión ahí, en ese puerto, aunque entres en barco. Bueno, ahí así era. Y ahí en esa ciudad de Capernaum, de ahí también llamó a Mateo. ¿Se acuerdan de Mateo? Cuando le dijo, sígueme, Mateo. Y estaba Mateo ahí recaudando ahí como aduanero, recordando los impuestos, y a todo el que entrara y salía, él estaba ahí checándolo. Pero el Señor Jesucristo, su voluntad, dijo, me sirve. Este que está aquí, esta persona me va a servir, y yo lo necesito, y la voluntad de Él se va a hacer notoria, va a ejecutarse y va a predominar, aleluya. Y le dijo, sígueme, le dijo a Mateo, y Mateo dejó todo, dice, todo, las mesas, todos los cambios de dinero, los trueques que estaba haciendo, todos los movimientos, las operaciones, los impuestos y todo, y dejó todo denario y se fue y siguió al Señor Jesús. Qué bonito es la voluntad de Dios. Es que yo voy a buscar gente que me siga, aleluya, que me alabe, un pueblo que me adore en espíritu y en verdad, aleluya. Esa fue la voluntad de Dios. Y ahí está en Capernaum, y dice la palabra de Dios ahí mismo en el capítulo 7 de Lucas, que un hombre
de un centurión romano. Dice que fue y se hincó y fue y le pidió ayuda. Y le pidió y le dijo que su siervo, su criado, estaba gravemente enfermo, a punto de morir, aleluya. Entonces el Señor en su voluntad le dijo: yo iré y le sanaré, aleluya. Pero cuando iba acercándose el Señor, el centurión le mandó decir, no soy digno de que entres a mi techado, a mi casa, a mis aposentos. No soy digno. Yo soy un hombre gentil, yo soy un hombre de otra raza de tu pueblo. Mira, solamente di la palabra, solamente envía tu palabra, como dice tu palabra. Envió su palabra, dice en 107, en Salmo 100, versículo 2, dice: y envió Dios su palabra y nos sanó. Solamente envía tu palabra y mi siervo sanará, aleluya. Y Jesús se admiró, aleluya. Jesús se asombró al ver a un hombre en Jerusalén que no era de ahí de Israel, con tanta fe, aleluya. Un hombre que aunque no estaba metido en todo lo que es la ley de Moisés, con todas las cosas, pero sí le gustaba escuchar la palabra, pero no era del pueblo de Israel. Aún así, dice la palabra de Dios que Jesús dijo: no he encontrado un hombre con tanta fe, ni aún en Jerusalén, aleluya. Lo puso en un ejemplo, aleluya, un hombre que estaba alejado de los rituales, de los servicios ahí en Israel. Un hombre lo puso en alto de ejemplo, aleluya. Qué bonito es que Dios te ponga de ejemplo y que diga: este es mi hijo. Mira, no he encontrado en Hermosillo un hombre con tanta fe, una mujer con tanta fe, aleluya. A pesar de que muchos me conocen, pero el Señor se agrada, aleluya. Esa es la voluntad también de Dios, de buscar hombres y mujeres que lo adoren en espíritu y en verdad, aleluya. Y este hombre era un centurión, sí, romano, era un oficial, era un soldado con jerarquía romana, sí, un centurión. Pues las legiones del ejército romano se componen por 6,000 hombres. Quiere decir que cada centurión son de 100 soldados, ¿sí? Entonces 60 de 100 o 60 de centuriones conformaban una legión para hacer 6,000 hombres. Y era el eje, digamos, la espina dorsal, el eje principal del ejército romano. Y a pesar de eso, el hombre se dignó y le pidió ayuda a Jesús, aleluya. Y dice la escritura que le mandó decir, sí, porque Mateo también habla de eso. En Mateo también habla del mismo tema, y Lucas, el doctor, lo toma más a detalle. Lucas expresa que los ancianos de ahí de Israel también iban acompañando esa comitiva. Y los ancianos llegan, sí, y de una manera: Señor, ayúdale a este hombre, porque él nos ha ayudado a construir una sinagoga, aleluya. Se lo merece, es digno. Por favor, ayúdalo, Jesús. Y Jesús dijo: está bien, yo iré. Sinagoga, hermanos, quiere decir en griego sinagoge. Sinagoga quiere decir reunión de personas en cualquier parte. Las gentes, los hijos de Dios, como iba creciendo el pueblo, se reunían en cualquier parte. Hacían reuniones así como estamos, y le llamaban sinagogue, ¿sí? Y entonces con el tiempo se fueron quedando en ciertos lugares, como por decir en la casa de una persona, o en un lugar, en un terreno. Y ahí le decían sinagoga, reunión de algunos hermanos que se veían, de personas. Pero después, gente religiosa, por ayudarle, como este romano, pues como él era religioso de un pueblo pagano, pero tenían que construir para ellos un edificio también, y entonces él les ayudó pensando hacer un bien. Bueno, estaba bien en cierta manera, y se empezó a hacer sinagoga al edificio, les empezó a llamar. Hasta la actualidad puedes ir a Inglaterra, puedes ir a varias partes. En Monterrey también hay sinagogas de los judíos o de los hebreos, que le llamamos. Entonces se fueron haciendo así al edificio, le fueron llamando sinagoga. Pero el sinagoga en sí es la reunión de cualquier grupo de personas alabando a Jesucristo, aleluya. Qué bonito es eso, aleluya. Y ahí va. Y una de las características
de este hombre que él conoció la voluntad de Dios. La percibió de alguna manera, porque él se atrevió a pedirle al Señor, a pesar de que él era un gentil, que era un hombre, digamos, fuera de la ciudadanía de Israel, que no tenía ciertos derechos o privilegios. Le percibe él, ¿sabe? Le manda a decir, se anima, se toma la fe. Por eso dice que la fe es el poder más grande que existe. Lo describía Einstein, es más grande que la bomba atómica. La fe es un poder muy fuerte, es el poder universal más grande que exista, la fe en Jesucristo, porque dice que por fe entendemos y sabemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, aleluya, entendemos eso, aleluya. De modo que lo que se ve ahorita, el árbol y todas esas cosas y todo lo que vemos, de modo entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de la palabra de Dios, aleluya. Y adquirió por la voluntad de Dios, porque el Señor Jesucristo, ¿cómo encontraría la voluntad del hombre? Una voluntad indeleble, una voluntad bien flaca, quebrantada, destruida, derruida. Imagínense a través de las generaciones, porque también dice que es pues la voluntad la que da la facultad al hombre de gobernar, de decidir y de tener una conducta, sí, apoyadas por la conciencia. Imagínense. O sea que en definición, ¿cómo estaría por apoyada la conciencia? Cuando el hombre peca, apoyado con la conciencia, imagínate qué voluntad puede tener. Se cae la voluntad, hermano. ¿Sí? No había una conciencia limpia. Solamente ahora con Jesucristo, con la sangre de Jesucristo, nos da Él una conciencia limpia. Y cuando nos bautizamos en su nombre, por eso dice en 2 de Pedro, dice, ahora pues el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino dándonos una conciencia limpia, aleluya, para agradar a Dios. O sea que nos da el Señor esa conciencia, porque no había una conciencia limpia. ¿Cómo iba a ayudar a un hombre a tener una conducta con una conciencia sucia? Imagínense un hombre que es infiel, por ejemplo, a su esposa, o viceversa, porque también hay mujeres infieles, cancelamos, pero bueno, se da en el caso. Imagínense qué conciencia va a tener. Así que su voluntad no es la de Dios, hermanos. No es una voluntad santa, agradable y perfecta. Entonces, ante el mundo dan una careta, dan una apariencia. Por eso vemos fallas en los sistemas políticos, religiosos. Por eso vemos fallas en las escuelas, maestros que bueno, yo conozco maestros, profesores, el hermano no, pues ya se bautizó, pero yo conozco profesores que estaban como yo estaba antes, igual, con una conciencia no limpia. ¿Por qué? Porque llegan y se degradan, empiezan a tomar, a degradarse, ingerir cerveza, alcohol hasta grados de embriaguez, y empiezan a decir cosas raras, y después van creyendo en que el mono y la mona producen monitos, aleluya, que vienen del chango el hombre, que la mona y el mono se juntan y nacen hombrecitos, pero no es cierto eso. Ya le ponen como que tuvieran voluntad el animal también. Lo definen inclusive al animal como también como el ser humano que decide. ¿Qué va a decir? El animal lo hizo Dios diferente al hombre. Al hombre le dio raciocinio y lo puso en la cúspide de la creación, de la gloria de Dios, porque dijo, haré al hombre imagen y semejanza mía, aleluya. Y vio Dios que era bueno, aleluya. El Dios que hizo el universo, que hizo todas las cosas, y hizo ángeles, querubines, serafines, dijo, voy a hacer al hombre a imagen y semejanza mía. ¿Qué es el hombre? Dice la palabra de Dios en el Salmo 8. El rey David expresa, ¿qué es el hombre para que en él tengas memoria? ¿Quién es el hombre para que en él pienses? Aleluya. Le hiciste poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria, de honra y de adoración, aleluya. Todo le pusiste bajo sus pies, ovejas, bueyes, vacas, todo lo que pasa en el sendero del mar, todo cuanto pasa. ¿Quién es el hombre? Oh Jehová, cuán grande es tu misericordia, cuán grande eres, oh Jehová, aleluya. Es eso lo que le puso la diferencia
entre el hombre y el animal, le puso esa voluntad de alabar a Dios, de buscar, de gobernar, de tener autoridad. Por eso el hombre romano, el hombre, este centurión que estamos viendo en el pasaje de Lucas 7, dice y expresa, dice, dile que no venga, dile que no soy digno. No soy digno que pise, solamente que envíe la palabra y diga, tu siervo sana, aleluya. Porque yo también estoy bajo autoridad, aleluya. Yo le dijo a este soldado, ve y va. Y le digo a aquel, vaya para allá, y lo hace. Hace esto y lo hace. Yo sé lo que es estar bajo autoridad. Sintió la autoridad divina, sintió el verbo que se hizo carne, aleluya, y habitó entre nosotros, aleluya. Jesucristo, Dios aquí en persona, aleluya. Colosenses 2:9 dice, y aquel verbo se hizo carne también, dice, y estaba cubierto. La plenitud, dice en Colosenses 2:9, la plenitud corporal de la deidad, aleluya. Jesucristo era la plenitud de la deidad. Corporalmente, físicamente, Dios se hizo hombre y reconoció esa autoridad, porque solamente Dios tenía autoridad. Y dice la palabra de Dios que todo sanaba, aleluya. Que a todos sanaba, aleluya. Juan cuestionó la autoridad, la voluntad de Dios, y dijo, le mandó decir también una comitiva de discípulos de Juan el Bautista, y fue y le dijo esto, y le dijeron, ¿eres tú el que esperamos o esperamos a otro? Qué importante es tener una voluntad férrea. Cuando tú tienes una voluntad en Cristo, no hay duda, hermanos. Tú vas a ir a conseguir eso, a recibir de lo que esperas, aleluya. Eso es pues la fe, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve, aleluya. Y esa voluntad tenía Jesús, y le dijo, vayan y díganle a Juan esto, aleluya. Porque en aquella hora sanaron leprosos, resucitó muertos, levantó al caído, y le dijo, vayan, díganle esto, los muertos resucitan, los leprosos son limpiados, los cojos andan, los ciegos ven, aleluya, y los pobres, y a los pobres es anunciado el evangelio de Dios. Esa es mi voluntad, aleluya. Vayan y díganselo a Juan, aleluya, que no hay duda. Tú tienes que ir con esa fe, esa voluntad que Dios nos dio, que se había perdido por el pecado. Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas la gracia, la dádiva de Cristo, la voluntad férrea de Dios nos hace libres, aleluya. Nos da vida eterna, gloria a Cristo Jesús. Esa voluntad, qué bonito es que ahora le contestes así. Cuando te digan una cosa, cuando te pregunten algo en tu trabajo, o tu vecina, le dices, es que tengo a Jesucristo, es que Dios me ha dado esa libertad, esa autoridad. Yo sé estar bajo autoridad, aleluya, como ese centurión. Estamos bajo la autoridad divina de Jesucristo. Tenemos la cobertura del pastor de los pastores, Jesucristo, aleluya. Qué bonito es que le digas eso. Pero imagínese una persona que su voluntad está gobernada, apoyada por una mala conciencia, una sucia conciencia. ¿Qué va a hablar la persona? Puro engaño. ¿Cómo va a poder expresarse? ¿Cómo van a poder desarrollar sus actividades empresariales, políticas, religiosas, sus actividades familiares, con la pareja, con la familia, con los vecinos, etcétera? En el trato. Cuando venden un carro, a lo mejor lo están vendiendo todo amolado, descompuesto, con fallas, y le dicen que está bien el carro, porque tiene una conciencia, tiene que ir apoyado al dar la voluntad, tiene que ir apoyado a una conciencia limpia. Y si no hay una conciencia limpia, ellos van a estar echando siempre engaño, mentira. Pero me gusta eso, que el Señor Jesucristo nació de mujer, y nació y se hizo hombre, aleluya. Y se genera la voluntad cuando va creciendo él desde chiquito. Va creciendo como todos nosotros, le tocó lo mismo, exactamente lo mismo. Y cuando llega a la edad de 11, 12 años, cuando él en vez de tomar la conciencia del otro, la conciencia sucia, porque el diablo es lo que quiere, que el niño, el hombre, tome la conciencia sucia del otro, como todos toman, como todos hablan groserías, como todos hacen esto y lo otro y les vale.
entonces empieza el niño a hacerse igualito que el otro, la conciencia del otro, porque los engaña el enemigo. Pero Jesús tenía su conciencia limpia, aleluya, siempre su voluntad fue